Bueno, ya estamos de vuelta, tercer bloque de Activa Mujer. Ya como les había anticipado en el inicio del programa, vamos a hablar de este tema tan interesante como es la biodescodificación. Nos acompaña Wenuta Wada, acompañante en biodescodificación. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Bueno, un placer que estés acá con nosotros hablando sobre este tema. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué es un cambio de paradigma? Sí, bastante. Comenzá a definirnos qué es la biodescodificación. Bien, la biodescodificación es una terapia que se utiliza mucho para llegar a una emoción que se programó en algún momento de nuestra vida y después holográficamente se va desencadenando ese patrón hasta en algún desencadenante donde se manifiesta la enfermedad. Entonces lo que hacemos es llegar a ese código. Por eso es la descodificación, es desprogramar ese código que en algún momento fue grabado, llamado también anillo de Hammer, que es quien descubre que la emoción quedó oculta en alguna instantología de algún momento, ¿sí? Bien. O sea, un trauma que quedó ahí. Claro, es un conflicto, ¿sí? Es un trauma, un conflicto que se vivió en algún momento, puede ser a los 2 años, a los 3, a los 5, y después se repite holográficamente hasta que hay un programante muy fuerte y hace que se manifieste la enfermedad o se biologice. Una consulta de biodescodificación comienza cuando te llaman por teléfono y te consultan por un turno. Lo que yo les pido es o un mail o por WhatsApp les envías un cuestionario de preguntas donde le hacemos preguntas desde su proyecto sentido, que sería la gestación o el estado de su mamá y de su papá o la familia antes de esa gestación, los 9 meses de embarazo, porque por ahí esa información no la manejan, y después del árbol transgeneracional o bien el árbol familiar, ¿sí? Que sería información de los abuelos, de los tíos. ¿Qué información tienen que traer? Si hay algo muy traumático que haya sucedido en algún familiar, sobre todo las fechas de nacimiento y las fechas de fallecimiento. Y bueno, esto puntual que necesitamos de si han habido abortos, si han habido muertes muy traumáticas o enfermedades, ¿sí? Pero no, esa sería la información para manejar algunas veces dobles, que sería coincidir en alguna fecha de cumpleaños el consultante con algún familiar. Bien, cuando leemos el árbol, ¿sí? Buscamos los dobles o buscamos la línea maestra, que se le llama. El doble sería quien nace en la misma fecha de cumpleaños que vos, o dentro de 30 días dentro del mes, o hacemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, donde esa línea coincide. Sí, hay varias maneras de ver el doble que lo podemos tratar en otro momento. Sería repetir la historia, que no quiere decir que repetimos la historia de enfermedades y demás, simplemente que tenemos conductas parecidas a esa persona, como por ejemplo decir, bueno, es doble. Te dicen, sos igual a tu tía porque tenés manera de ser, tu personalidad, a nivel económico. O sea, la misma historia de vida se puede repetir. También se puede repetir la misma historia de vida. Y también es muy importante al nivel del doble, una tía sufrió un trauma muy fuerte en un parto, hasta inclusive puede haber fallecido ese bebé, y después esta persona no queda embarazada, por ejemplo. Entonces, ¿para qué era importante saber ese doble? No, para que te digan, vos estás repitiendo la historia. Quizás tu inconsciente te está protegiendo de que a vos no te suceda lo mismo. Entonces lo que hacemos es desactivar eso con lo que vos estás trayendo para no repetir la historia. Sería para eso la información, no para decirte algo y que te quedes con eso y decir, ¿y ahora yo qué hago? Sino de poder desactivar ese conflicto que no te pertenece. Cuando se desactiva o se desprograma esa información, esa persona podría tener la posibilidad, por ejemplo, de quedar embarazada. Por supuesto, si es realmente por ese esa conflicto, repetición de historia, que es la experiencia que vino a vivir repitiéndola, se desactiva y realmente tienen hijos. Bien, porque el inconsciente se informó y sabe que el inconsciente sí, wow, era el cohete que yo hiciera esto, ¿sí? Entonces como que el inconsciente bien. No... O sea que esta terapia cura. Sí. Si desactiva ese problema. A ver, la terapia cura y tiene unos excelentes resultados, pero para mí es una herramienta fundamental ir acompañado con la medicina occidental. ¿Sí? O sea, no quiere decir que con esto lo otro no sirve. Todo suma. Como siempre decimos acá, que
complementaria. Tal cual. Es muy Complementar. Es muy interesante saber que en Mendoza Sí. ya hace 15 años que lo utilizan los médicos oncólogos, sobre todo. Ajá. Es muy interesante porque es un recurso valiosísimo para las personas que están transitando una enfermedad Sí. que asusta mucho. En realidad ahí lo acabas de decir la palabra. Cuando para el biodescodificador, que vos vengas con un resfrío o vengas con un cáncer, para nosotros es el mismo conflicto. O sea, la manera de decir conflicto por la calidad, lo que eso implica, ¿no? X conflicto. Es lo mismo, lo que pasa es que la persona, el consultante, no es lo mismo que le digan un resfrío a que tenés un cáncer. Entonces, ¿por qué se exacerba el cáncer? Porque la persona entra en pánico. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Al estar con mucho más miedo, empieza a bajar sus defensas y empieza a activar nuevos conflictos, Claro. ¿sí? Exacto. Porque el cáncer se manifiesta por un conflicto puntual y cuando vos tenés miedo, tenés miedo a darle alimento a tus hijos. Porque si a vos te pasa algo, no vas a poder alimentar a tus hijos. Entonces estás viviendo un nuevo conflicto Claro. de supervivencia. Entonces vas a desencadenar o metástasis o otra nueva enfermedad. ¿Cómo es el acompañamiento, en este caso, que vos haces a tus consultantes? En todo ese proceso que va descubriendo lo que le va pasando, la historia de familia que podía haber atrás de un conflicto. Mira, el acompañamiento es, en la primera sesión lo que hacemos es ir conociendo un poco más esto que habíamos hablado de su árbol y demás, y yo les hago unos muñequitos que vemos a ver dónde está situada la persona dentro de su clan familiar, ¿sí? De mamá, papá, hermanos, tíos, hasta inclusive amigos, porque hay amigos Eso muy sería un cercanos. análisis de lo que es el dichoso árbol transgeneracional. No, porque el árbol transgeneracional nos vamos a los abuelos, bisabuelos. Bien, y acá a estamos mí me- hablando de una historia. En el momento. Bien, Sí, aquí, cómo te ahora, ves vos hoy. situada Bien. Ujú. en este momento, en este instante, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos. ¿Cómo es tu vida cotidiana? Sería así. Vamos al instante de tu familia. Ujú. Una vez que vamos evaluando, o sea, cómo lo ve ese inconsciente, es la herramienta fundamental para ver dónde estoy parada yo ante esa consultante. Y después el acompañamiento que le vas dando es, vemos la enfermedad, hacemos una línea del tiempo y en algunos casos le das como tarea para el hogar algunas técnicas de sanación, ¿sí? Ujú. Que sería escribir una carta ante un duelo para que pueda soltar. Para que pueda liberar todo Que eso pueda que está liberar. guardado. Ujú. Claro, hay muchas veces que uno guarda rencor hacia una persona y cuando damos una carta, que sí les damos un modelo de carta para que escriban, hasta inclusive para el duelo falleció, siempre tenemos un familiar que falleció. Y hay cosas que nosotros no hemos cerrado, que no hemos terminado de decirle. Entonces escribir esa carta es realmente liberador y sanador. Entonces sellamos eso y dejamos a la persona también suelta, ¿sí? ¿Has tenido alguna persona que ha curado el conflicto y también su vida? Todas. Maravilla. En realidad todas terminan sanando su vida porque empiezan a cambiar su perspectiva. Bien. Sí, o sea, yo siempre digo que tu perspectiva cambia tu realidad. ¿Qué sería esto? La percepción de la cual vos estás teniendo de esto, decir, bueno, ese jarrón tiene esta forma. Bien, es tu realidad. Pero si de repente te sentás ahí en la punta del sillón, tenés otra perspectiva, tu realidad comienza a cambiar. Entonces siempre cuando estás en una consulta de biodescodificación, tu percepción comienza naturalmente a cambiarse. Bien. Entonces la realidad la empezás a observar y hay veces que te dicen, ¿no sabes qué bien que me veo? ¿Mi hermana ha cambiado? No, vos la estás observando diferente. Claro. Tu hermana ahora vos la estás viendo que tiene otro comportamiento, no sos vos la que la estás observando de otra manera. Entonces sí o sí también en la vida social vas cambiando. Podemos decir de que la enfermedad es como que nos dice el órgano afectado o enfermo, nos está diciendo, che, presta atención a esta emoción. En realidad, hoy en internet hasta hay un manual de las enfermedades donde se relaciona. El diccionario. Exacto, se relaciona, está la relación de la emoción, como vos decías, con el órgano. Mira, el órgano siempre nos va a informar y nos va a sanar.
Porque en realidad lo que está sucediendo es que esta emoción está haciéndote un estrés muy fuerte en el cerebro, ¿sí? A nivel inconsciente está que explota esa emoción. Entonces, la sanación, lo más fuerte que puede hacer para decir, ¡guau!, libero el cerebro, es bajarlo a la biología. Entonces, para nosotros la enfermedad es la manera de sanar nuestro inconsciente. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos la información más clara de decir, bien, se enfermó esto, el conflicto Por está eso acá. es tan importante el tema es que el conflicto escuchar el cuerpo. Es tan importante escuchar el es muy cuerpo. importante escuchar el cuerpo. El cuerpo nos habla, o sea, lo que nos está manifestando no es ni más ni menos que la solución que pudo encontrar biológicamente para que vos liberes ese estrés que estás teniendo en tu inconsciente. Pero la enfermedad es una herramienta. Sí, la herramienta que encontró el inconsciente. Claro, Sí. el que te llama la atención. En los dichos de la gente, Sí. esto me dio en el hígado. Y realmente Y es literal, es es literal. Sí. Esto me dio una patada en el hígado, Claro, sí. claro. Y es la ira, la La bronca, el ira. enojo, y es a donde va, es al hígado. es al hígado. Sí. Tengo la cabeza que me explota. Tengo Totalmente. tantos pensamientos en la cabeza, tengo que liberarlo. Para Y los dolores de cabeza vienen por el exceso en el que estamos tratando de pensar y pensar y pensar, y algo que no lo vamos a poder solucionar nosotros desde ahí. O bien una desvalorización mental. Sí, porque te está doliendo la cabeza porque hay una persona en la cual se está mostrando mucho más despierta o con más herramientas que uno, y uno comienza a desvalorizarse a nivel intelectual. Entonces Claro. nos comienza a doler la cabeza. Bueno, en realidad descubrir esta emoción que está atrás de la enfermedad nos viene a hacernos dar cuenta de lo que nos tenemos que, por lo cual nos tenemos que responsabilizar. Por supuesto, o sea, sería la emoción que nosotros estamos teniendo ante esa enfermedad, que es la que se nos manifiesta. De todas maneras, no podríamos llegar al programante que en algún momento se programó, por así decirlo, ¿sí? O sea, esa emoción, vos te vas a dar cuenta y vas a decir, ¿y qué ahora con esta emoción? La relajo, pero el programante va a seguir estando. El ¿Qué es secreto. programante? El programante es esto que yo les expliqué, ese trauma que se vivió en algún momento cuando éramos pequeñitos. Perfecto. Sí, yo digo pequeñitos porque por lo general siempre es entre los 2, los 3, los 4, o sea, siempre es cuando éramos muy chiquitos y después se va repitiendo. Pero el darnos hoy cuenta en qué emoción está buenísimo. Bien. Porque nos va a ayudar a manejar un poco esa emoción para que no sea tan fuerte. Pero el programante va a seguir estando, y en algún momento el inconsciente nos va a hacer que haya una situación mucho más fuerte y que la emoción no la puedas controlar, porque sigue estando activo Bien, ese conflicto. y en todas las consultas, Sí. por lo general tenés que ir hacia esta línea de tiempo, que sería ir hacia atrás, hacia ese momento en que fuimos niños y se programó. Depende del tema del cual se esté tratando. Bien. En algunos casos sí, si vos querés llegar a una emoción o estás tratando una emoción puntual, vas a ir en esos casos a la línea del tiempo. Si no, yo por ahí lo que utilizo es de plantilla, ¿sí? Porque por ahí es una emoción puntual con tu mamá, con tu hermano, entonces les haces que pise los zapatos de la otra persona y que vea cuál es la emoción que te está Es un chocando y por qué. ejercicio de lo que estás un hablando. ejercicio. Ajá. Es un ejercicio. Es ser empático con aquella persona que, digamos, que produjo un conflicto, ¿no es cierto? Por supuesto, siempre decimos que lo que nos está molestando en el otro, por lo general, es nuestro espejo. Bueno, es muy interesante, el tema es muy amplio y es una herramienta fantástica, un método fantástico para descubrirnos, ¿sí? Sí, sobre todo. Y para estar atento a esas emociones que pueden activar estas enfermedades. Bueno, la Sí. gente que te quiera contactar, ¿a dónde puedo hacerlo? Bueno, me contactan en mi instituto, en la calle Chile 937, o al celular 264-350442, y si no en el Facebook, que soy Buenuta Boada Alonso, es mi nombre, así que me pueden contactar a través del Facebook también. Bueno, muchísimas gracias por habernos gracias a acompañado ustedes, y y la acercarnos esta información tan valiosa. Sí, la verdad que es un tema muy apasionante. Y me Bien, te veo en un próximo programa. Y nosotros vamos a seguir hablando sobre biodecodificación. La próxima semana es un tema muy amplio, así que los invito a que nos acompañen. Chicas, muchísimas gracias por el aporte. Gracias a vos también Gracias a vos. por la invitación. Bueno, y nos vemos en el próximo programa.